Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este cierre de la primera jornada de nuestra segunda edición de la Feria del Libro, un puente de cultura. Y por supuesto era un momento que no podía faltar en esta edición, ¿no es cierto? A 40 años de la Guerra de Malvinas, el autor que nos acompaña, vecino de Dolores, nos trae una mirada novedosa sobre el conflicto que atraviesa a todos los argentinos. La disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido tiene su origen en 1833, cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso, así como la erradicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, conforme al derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. Aquel intento de la Junta Militar de 1982 de legitimar la permanencia en el poder se materializó cuando Galtieri dio el visto bueno a un viejo anhelo de la Armada: el despliegue de un plan para recuperar la soberanía de las Islas Malvinas. Esa historia ya la conocemos y es parte de nuestra historia reciente, de esas memorias incómodas e incomprensibles que siempre dejó más interrogantes que certezas. Y así Ignacio Emilio Facio, que nació en Buenos Aires pero que creció en Dolores, que es veterinario y en el mismo año de la guerra decidió estudiar medicina, que es un apasionado de la lectura, en algún momento se preguntó, nos va a contar cómo y cuándo, lo que seguramente nos preguntamos todos los argentinos: ¿qué veracidad tienen esos argumentos que nos arrebataron un suelo con tanta historia a nuestro favor? De ese interrogante nació esta impecable investigación, basada en el uso y análisis de fuentes cartográficas, que va a compartir con nosotros, por supuesto, planos y mapas que datan de los siglos XV, XVI, XVII y ponen sobre la mesa conclusiones que de alguna manera refutan esa pretendida soberanía inglesa. Muy bienvenido, Ignacio. Creo que todos los presentes estamos ansiosos de ver y escuchar este trabajo. Malvinas, la mentira inglesa. Muchísimas gracias por tus palabras. Quiero agradecer a la Universidad Atlántida esta oportunidad para hacer la presentación. Al rector de la universidad, el señor Pablo García, y a la secretaria académica, Paula Rodríguez, también ha colaborado tanto, y a Rafael, que fue el que compaginó gran parte del trabajo, y si algo sale mal ya saben a dónde tienen que mirar. Bueno, ¿de dónde surge mi inquietud por el tema de Malvinas? Surge el 2 de abril de 1982, el día que la Argentina recuperó las islas. Digo recuperó y no digo tomó o asaltó las islas, porque las islas eran argentinas y habían sido asaltadas previamente por los ingleses. Son argentinas, sí señor. Y a partir de ahí comenzó un trabajo de búsqueda, investigación, de 5 años aproximadamente, en lo que traté de buscar, encontrar las razones por las que los ingleses reclaman las islas y las razones por las que Argentina también pretende la soberanía sobre la misma. Y bueno, las razones argentinas son muy sencillas y muy claras. Es prácticamente sucesora de los territorios que ocupaba el virreinato del Río de la Plata cuando se produce la separación de España, primero el 25 de mayo de 1810, y ya en la declaración de independencia, el 9 de julio de 1816, ya prácticamente la separación es total y completa.
Y esos territorios habían sido gobernados, administrados y tenían autoridades españolas en los últimos 50 años previos a la separación del virreinato a la corona española. Ese es el argumento argentino, es decir, la sucesión en cuanto a la propiedad del territorio que ya era ocupado y era gobernado y tenía 120 a 150 pobladores de origen rioplatense, algunos pocos extranjeros, pero la mayoría rioplatense. ¿Cuáles son los argumentos ingleses de la pretendida soberanía? Dicen ellos que las descubrieron. Y yo anoté ahí para que ustedes vean y para que después no haya confusión. En el año 1592, John Davis, según ellos, un corsario inglés, dice que las descubrió. Y pasa cerca, no desembarca, y dice que la vio. Por otro lado, no hay ningún título de soberanía. El pasar, habitarlas y seguir viaje no da soberanía ni nunca dio soberanía a nadie. Pero de todos modos, tomemos esa fecha como referencia. 2 años más tarde pasa otro corsario inglés que se llama Richard Hawkins y dice también haberlas visto y hace lo mismo, no desembarca ni toma posesión de las islas, simplemente se menciona. Entonces, esos títulos son muy poco valederos, pero son los que usan los ingleses. Ese es el principal argumento que tienen los ingleses para pretender soberanía, el descubrimiento. Vamos a demostrar que es falso. Hay aproximadamente 60 mapas que yo presento que aparecen las islas previamente al descubrimiento, el supuesto descubrimiento inglés. El segundo argumento que exponen es que fueron los primeros pobladores. También es falso. Los primeros pobladores fueron franceses. Vinieron de Saint-Malo, de Francia, y por eso las islas se llamaron Malvinas. Y fueron realmente los primeros pobladores. Y el tercer argumento que esgrimen es que se fueron por razones de economía cuando las abandonaron. Por razones de economía, abandonaron islas por las cuales prácticamente casi llegan a la guerra con España 2 años después. Es decir, estaban dispuestos a llegar a la guerra, pero por economía las abandonaron. Bueno, veamos los mapas que tenemos, y yo les voy a ir haciendo alguna referencia de cada uno para que ustedes vayan tomando idea. Vamos a ver el primer mapa. Es ese. Este primer mapa, bueno, este primer mapa es el mapa más antiguo, casi con seguridad, de Malvinas. Tiene, ustedes ven, la isla Soledad y la isla Gran Malvina, que está, claro, no está perfecta, pero está bastante parecida. Fíjense allá en este otro mapa, la forma, con un mapa actual y el mapa de este mapa es del año 1520 y está hecho cuando la expedición de Magallanes. Cuando pasa Magallanes y encuentra el estrecho, y acá tienen el estrecho de San Carlos, fíjense ustedes, que dice mar peligroso, mar dangerous, ahí, y no solamente las ubica, sino que da sus coordenadas, ahí las ven. Esto es la página del libro donde aparece, y acá tiene la latitud, 49 a 50 grados de latitud sur, y la longitud de acuerdo al meridiano de Tenerife. Este mapa estuvo oculto durante 400 años en la Biblioteca Nacional de Francia. El origen de este mapa es de la Biblioteca Nacional de Francia, colección gálica. Y tiene solamente esta isla pequeña que está aquí, es la isla donde se asentaron en un momento dado los ingleses, la isla Trinidad o Saunders.
fue la única isla que alguna vez ocuparon en Malvinas, nunca ocuparon otra. Después, cuando nos asaltaron, sí, ocuparon todas, pero la única isla que tenían era esa, que la ocuparon entre gallos y medianoche. Muy bien, los ingleses rechazan este mapa actualmente porque dicen que tienen árboles. Acá ven ustedes, estos son árboles. Eso que está ahí son árboles. Sin embargo, sabemos muy bien que los mapas de aquellos años dibujaban muchas veces cosas que no eran totalmente reales, a veces dibujaban fieras, dibujaban monstruos marinos. Y por el hecho de que hay árboles, dicen ellos que no son Malvinas. Sin embargo, están absolutamente localizadas en latitud y longitud, cosas que uno no toman en cuenta. Este mapa lo realiza el cosmógrafo que iba con Magallanes, Andrés de San Martín. A eso es Darwin, eso que está ahí es Darwin, y es, acá si lo alcanzan a mirar, está por allí, por ahí, ¿no es cierto? Acá, ahí. Eso es Darwin. Y acá también, lo tienen ahí. Y en esta otra isla, esa es la que ocupaban los ingleses, la isla de Trinidad Sanders, y en este mapa de ese año ya está dibujada allí. Bueno, aparte, bueno, vemos que acá dice el mar austral, es decir, que sabemos que es en el sur, y este es el número de la página del libro, la página 268 del libro El Gran Insular y Pilotage de André Tebet, que es el autor, y que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia con corrección gálica. Es un ejemplar único. Muy bien, pasemos al siguiente. El mapa, este mapa es del año 1520, igual que el anterior. Está dibujado por un cosmógrafo alemán, Schoner, y acá ven, bueno, América del Sur. Esto que dibuja acá son las Islas Malvinas, una isla central grande y 5 a 6 islas más pequeñas que la rodean. Y acá de arriba, si ustedes alcanzan a ver, hay 3 o 4 islitas prácticamente a la altura del trópico de Capricornio, que son las islas de Fernando de Noroña. Y bueno, actualmente eran propiedad de los portugueses y actualmente colonia británica también. Pasamos al siguiente, que es este mismo, que está ampliado. Acá tienen las islas, como se les llamaba también entonces, Isla de las Vírgenes, o Ucele, una isla principal, 3 o 4 o 5 islas que las rodean, y están ubicadas en este caso mal, porque están entre los 30 y 40 grados de latitud sur, están a los 35, pero en realidad lo que está mal es el sur del continente, porque el continente termina más abajo, termina a los 45 grados a 50. Y estas islas están enfrentando prácticamente el sur del continente. Es decir, que están relativamente bien orientadas, lo que está mal es la altura de todo el sur del continente. Y fíjense que este mapa es de 1520 y sin embargo todavía no se conocía el estrecho de Magallanes, porque Magallanes lo descubre en 1520, pasa por allí, pero vuelve recién a España, no él porque él muere en el viaje, sino que la única nave que volvió, que fue la nave Victoria, vuelve en 1522. Entonces esto no se conocía y sin embargo figura acá. ¿Cómo y por qué? No se sabe. Se supone que había una creencia de que había un pasaje en el sur del continente y lo dibujó el cosmógrafo Schoner, como dibuja también Brasilia inferior, le llama a la Tierra del Fuego. Pero bueno, la importancia de esto es que muestra un pasaje que no se sabía que existía.
A ver, pasemos al mapa siguiente. Este mapa, Diego de Rivero de 1529, está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Vemos el sur del continente. A ver si pasamos a la imagen más agrandada. Acá tenemos el estrecho de Magallanes. Ahí tenemos, si lo agrandamos otra vez más, tenemos las islas de Sansón. A ver. Ahí está. Son las Malvinas. En 1529, y dijimos que los ingleses la descubren, según ellos, en 1592. Un poco difícil. Ya estaban conocidas largamente. Además, hay otras islas más próximas a la costa, que se les llaman Islas de los Patos, con las cuales muchas veces se las confundió. De los Patos o Sansón, muchas veces se llamaban de cualquiera de las dos formas, pero normalmente de Sansón, y siempre representadas al número de 7 u 8, y por lo general enfrentadas a la bahía o puerto de San Julián. Ahí lo tienen, puerto de San Julián. Muy bien, seguimos entonces con el mapa siguiente. Este es el mapa que está en la Biblioteca Vaticana de Roma, que está hecho también por Diego de Rivero, que es un padrón real. Los padrones reales eran los mapas que usaban los navegantes en aquella época y que eran absolutamente secretos. Eran absolutamente secretos porque marcaban las rutas, los lugares de reabastecimiento y todos los elementos que hacían posible llegar a ciertos lugares, y nadie quería que eso trascendiera. Y estos padrones reales los tenía, por ejemplo, la corona española en Sevilla, en el Archivo de Indias, que fue creado por Carlos I, y también lo tenía la corona portuguesa. Acá tenemos, apenas si se ve, esto es América del Sur. Lo alcanzan a ver ahí. Vamos a pasar al siguiente, que tiene más detalle. Este es ese mismo mapa con más definición. Ahí está el estrecho de Magallanes. Acá dice Fernando de Magallanes. Ustedes quizás no lo alcanzan a ver bien porque no tiene suficiente definición, pero yo lo veo en el mío y lo veo perfecto. Y acá están las Malvinas. Acá dice Sansón, las islas de Sansón. Es del año 1529. Repetimos, año 1529, los ingleses la descubrieron con ellos en 1592. Seguimos. Este es otro padrón real, también de Diego de Rivero, que es un extraordinario cartógrafo, que está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. También tenemos América del Sur, y bueno, América del Norte, que más o menos si se ve, África, y si pasamos al siguiente, vemos que acá tenemos en el estrecho de Magallanes las islas de Sansón. Ahí se ve, la alcanzan a ver, ¿no es cierto? Sansón. Acá este barco que está bajando, acá dice voy al Maluco. El Maluco eran las islas de la especiería, es decir, eran las Filipinas. Iba bajando en búsqueda del estrecho de Magallanes para tomar por el Pacífico e irse hacia las Filipinas a buscar las especies. En esa época las especies valían más que el oro. El clavo de olor, la canela. Este mapa también está en la Universidad de Harvard. Seguimos. Este mapa es un atlas náutico de Batista Agnese. Es el mapa número 6. Sí, mentira. No hay absolutamente ninguno de sus presupuestos que se pueda sostener. Esto podía ser sostenido hace 40 años o 50 años, cuando todavía no existía Internet, no existían estos documentos digitalizados, se digitalizaron millones, y no existía tampoco la posibilidad del zoom. Es decir, había que mirarlo con una lupa, que a veces mostraba o no mostraba, no era tan fácil. Por otro lado, Internet nos ha dado la posibilidad de saltar de San Petersburgo a Australia y a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos en 10 minutos, cosa que antes era imposible. Muy bien, seguimos con el siguiente. El número... este es el número 7,
Este mapa es un mapa muy lindo, está hecho para Carlos V en 1542 por Alonso de Santa Cruz, que fue cartógrafo real. Y este mapa muestra los polos como centro, polo norte acá, polo sur aquí, los hemisferios. Aquí se ve la parte de Argentina y Brasil, aquí se ve la parte de África, y en este otro tenemos el polo norte con Estados Unidos, México, el Golfo de México, y acá tenemos España, esta es España, aquí está Francia e Inglaterra, y bueno, Rusia y demás. Pero lo que nos interesa de este mapa está aquí, en la parte de Argentina. Vamos a, le damos mayor relieve. Y bueno, este mapa está en la Biblioteca Nacional de Suecia. Es un ejemplar único. Y del año, como les decía recién, 1542. Ustedes ven acá la entrada de la boca del Río de la Plata con el río Uruguay. No es Uruguay, es Uruguay, sin la G, como le decían ellos antes. Muchas islas en su interior. Este es el río Paraná, ahí se alcanza a ver una R, y acá dice Araná. Este es el río Paraná, también con muchas islas, más grueso, más ancho, más caudaloso. Allá arriba tenemos tierras baixas, dice en marrón. Todo lo que está en marrón es lo de menor importancia. Sigue Bahía Anegada en rojo. Esto es la bahía de San Borondón. Tenemos el sur hacia arriba y el norte hacia abajo. Está puesto así, es profeso para ver algo que es interesante. Acá tenemos una parte de playas que dice arenas gordas. Eso dice arenas gordas aquí. Acá dice Cabo Blanco, que es la actual Punta Piedra. Punta Piedra. Acá tenemos un ave con la patita para arriba, cuerpo, la cabeza, y seguimos bajando y vemos una inscripción en rojo importante que dice Santi Espíritus. Es el fuerte de Santi Espíritus que fundó Gaboto en 1527 sobre el río Carcarañá. Fue la primera población que hubo española en lo que después fue el Virreinato del Río de la Plata. Es el primer lugar en el que se sembró trigo y cebada en la Argentina, con el Virreinato. Duró 2 años y la quemaron los indios. Y después, bueno, siguen inscripciones. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí hay una pequeña inscripción en letras marrones. ¿Pueden ver lo que dicen? ¿No pueden ver lo que dice? No. ¿No les parece que pudiera decir Buenos Aires? Dice Buenos Aires. Es el primer mapa en el que aparece la ciudad, el rancherío. Eran 4 ranchos y 20 personas. Fíjense que es mucho más importante esto, el fuerte Santi Espíritus, que la Reina del Plata. Ahí dice arriba Buenos y abajo dice Aires. 1542. Es el único mapa existente de esta historia. Muy bien. Seguimos entonces. Este mapa, fíjense ustedes qué característica, qué particular. Este mapa está en el Museo Marítimo Nacional de Greenwich, en Inglaterra. Lo tienen ellos. Dicen que es valiosísimo, absolutamente extraordinario. ¿Podemos ampliarlo? Acá está el Estrecho de Magallanes. Y acá dice Isla de Sansón. Está en el Museo Nacional de Greenwich en Inglaterra. Ellos no reconocen que existen las islas. Es el mapa número 8. El 1544. Ellos lo descubren en 1542. Así que ustedes fíjense
fair play. El fair play inglés. Seguimos. El mapa. Este mapa es de un cartógrafo portugués, Antonio Pereira, que en realidad eran 3 partes del mapa, y solamente gracias a Dios se conservó esta, las otras se han perdido. Esta está en la biblioteca Carter Brown de Rhode Island, en Estados Unidos. Pasemos a la parte, eso es, de aumento. Este es el estrecho de Magallanes, acá, esto de acá abajo. Ahí va el estrecho. Y aquí están las Islas Malvinas. No sé si las alcanzan a ver. Bueno, Antonio Pereira es un navegante que fue poco conocido, y lo que sí nos interesa en este mapa es que la boca oriental del estrecho de Magallanes, sabemos que tiene 32 kilómetros de ancho, la boca oriental. Si llevamos esa misma relación a la distancia que hay entre la costa y las islas, calculamos que hay unos 400 kilómetros de distancia. Las islas en realidad están a 500. Es decir, que prácticamente para ser hecho en la época que fue hecho, está bastante aproximado. No es llamativo. Y no hay otras islas que tengan esa distancia que no sean las Malvinas. Entre 400 y 500 kilómetros. Seguimos con el siguiente. El mapa número 10. Este es interesante, este mapa. Es parte de un atlas que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Ahí lo tienen. Biblioteca Nacional de Francia, colección gálica, o fondo gálica. Ahí está el estrecho de Magallanes. Este cosmógrafo fue un extraordinario cosmógrafo francés que tuvo una historia muy particular. Dibujó dos mapas, este atlas y otro mapa que después vamos a ver, que fueron extraordinariamente bien recibidos por la exactitud y por el colorido, por la belleza del mapa. Ahí está el Río de la Plata, con los ríos Uruguay y Paraná. ¿Cuál es la característica de Letetú? Letetú resulta ser que fue el cosmógrafo o piloto de las naves de la flota de Francis Drake, el pirata, el corsario Drake. Y obviamente era una persona de confianza y muy amigo de Drake. Le confiaba su flota. Dibuja, si pasamos al aumento mayor, dibuja, ahí la tiene, las Islas de Sansón. Dos en azul, que significa que son más grandes, y el resto en rojo, que significa que son un poco más chicas. Y el estrecho de Magallanes, acá, la lectura de Magallanes. ¿Qué sucede con este cosmógrafo? Es muy amigo de Drake, y resulta ser que resuelven en un momento dado asaltar una población que tenía un tesoro de plata en Panamá, que deciden asaltarla, la asaltan y resulta que tienen la mala suerte de que Letetú es capturado por los españoles que estaban custodiando el fuerte, y 2 días después es decapitado, cortado en la cabeza. Muy bien, este mapa es del año 1556 y Drake era tío de este Hawkins que figura acá. Se puede suponer que este Hawkins que figura acá no conocía las islas de Sansón, siendo que su tío las conocía porque el piloto que comandaba su flota las había dibujado en 2 mapas. Este es uno y ahora después vamos a ver el otro. Es imposible, es absolutamente imposible. Y Davis, que la descubre aparentemente 2 años antes que Hawkins, que lo tiene,
Davis en 1594, también Hawkins en 1594, también las conocía, por el mismo motivo. Bueno, a ver, pasemos entonces. Este mapa es de un italiano, Nicolò Geno, que fíjense ustedes la ventaja que tiene el tema del sur. Acá tenemos América del Sur, ahí suponemos que está el estrecho de Magallanes. Si vamos al aumento, ¿qué nos encontramos? Lo que no veíamos antes, la Malvinas y el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego. Océano Magallánico, que también se le llamó al Pacífico, y Atlántico. Bueno, sigamos con el siguiente. Bueno, fíjense ustedes, este mapa, por ejemplo, no figura en el libro. No figura por la simple razón de que fue digitalizado hace tan poco tiempo que cuando se publicó este libro, este mapa todavía no era conocido. Recién se conoce hace 6-7 años. Lo sacó a publicidad un fondo que se llama Medea Chat, que es un fondo de la Universidad de Lisboa y absolutamente nuevo. Y fíjense que le faltan partes. Por suerte conserva la parte que nos interesa. Exactamente el estrecho de Magallanes. Acá dice estrecho de Magallanes. Y si le damos otro aumento más, acá lo tenemos de nuevo, estrecho de Magallanes. Fíjense lo que dice acá. Estas son las Islas Malvinas. Dice, dos castellanos, de los castellanos. En esa época, el autor, que es anónimo, no se sabe quién lo hizo, ya la llamaba Isla de los Castellanos, el año 1560, 32 años antes que las descubrieran los ingleses. Por eso el libro se llama La mentira inglesa. ¿No es cierto? Seguimos. Este mapa está en la Universidad de San Petersburgo, en Rusia. Le damos aumento. Están las islas. Es del año 1565. Biblioteca Nacional de Rusia, San Petersburgo. Ahí están las islas y el estrecho de Magallanes. Seguimos. Este es el otro mapa que yo les mencionaba, que había hecho el Letú, aquel que asaltó la población de Nombre de Dios, tratando de robar el cargamento de plata que tenían los españoles allí dispuestos para despacharlo a España, y le salió mal, dejó su cabeza en el intento. Pero antes había dibujado este mapa en el año 1566. El anterior que les mostré, si lo podemos mostrar de vuelta, es de no, el anterior del Letú. Seguí para atrás, otra vez. Ese pasaste recién. Ese. Este es del mismo autor y ahí están las Islas de Sansón. Este es de 1556. Ahora volvamos al que estábamos viendo recién. Este es del mismo autor de 1566, 10 años después. Dale zoom, por favor. Ahí tienen las Islas de Sansón. Este es el que intentaba con Drake asaltar Nombre de Dios. Y bueno, y toda esa relación de parentesco. Drake era muy amigo de Letú, compañero de aventuras de John Hawkins y esclavista, porque traían esclavos de África al Caribe. Y John Hawkins es el padre de Richard Hawkins, que dice que la descubrió en 1594. El padre ya la conocía desde 1556. Es difícil eso. En realidad no debiera estar funcionando.
Seguimos entonces. Bueno, este es un mapa extraordinario de un autor portugués, Vaz Dourado. Es impresionante la calidad, la definición y el color que tiene, viéndolo sobre todo en el Atlas. Este mapa es del año 1571, lo vemos ahí. Fernando Vaz Dourado, que está en el archivo de Torre do Tombo, en Portugal. Acá está, Archivo Nacional de Torre do Tombo, en Lisboa. Acá tenemos el Estreito de Magallanes, o Magallanes. Ahí, eso que ven ahí, ¿ustedes qué dirían que es? Eso que está ahí. Al norte, deben ser las Malvinas, ¿no es cierto? Dale por favor más. Ahí está. Bueno, los ingleses no las ven. Dicen que no. Dos más grandes de color azul y dos más pequeñas de color rojo. Y el Estrecho de Magallanes. Bueno, este es un autor bastante prolífico, Vaz Dourado, hizo un atlas, esto es el mapa 14 del atlas. Nacido en Goa, la India, que era una propiedad portuguesa, y muerto también allí. Seguimos con el que viene. Este es otro de Vaz Dourado. Ahí tenemos el Estrecho de Magallanes. Y aquí, si le damos aumento, vamos a ver las islas. Nada más que las llaman de Ascensao. En este caso, también se llamaron de Ascensao, tuvieron muchos nombres las islas. Ahí está. Islas de Ascensao y el Estrecho de Magallanes. Esta es de la Biblioteca Estatal de Baviera, y es del año 1580. Seguimos. Este es el mapa de Urbano Monti. Es el más extraordinario mapa que hay del siglo XVI, del 1500 al 1600. Tiene una información como no tiene ningún otro mapa y ha estado aproximadamente 500 años escondido en anaqueles de Milán, porque este autor es milanés, de un arzobispado de Milán. Si le damos al aumento próximo, lo vemos aquí. Ahí está el Estrecho de Magallanes. Acá dice Estrecho de Magallanes. Ahí están las islas de Sansón, digamos Malvinas. Ahí está la isla de Beuchen, que la llama Isla Cristalina. Y esto que va acá es la flota de Magallanes, que se dirige hacia el estrecho. Está navegando hacia el estrecho. Acá dice, naves de Fernando de Magallanes que descubrieron el estrecho dicho de su nombre. Esto con mayor aumento se ve claramente. Van las 5 naves que integraban la expedición en búsqueda del estrecho. Y ya entonces se está dibujando las islas. Urbano Monti. Este mapa tiene mucha información, quizá lo más completo que hay, y lo hizo Monti en 60 páginas. Son 60 hojas que hubo que unirlas, pero nadie podía hacerlo. Era imposible hacerlo. Solamente lo pudo llevar adelante la Universidad de Stanford y la colección David Ramsay, que fue la que lo compró, David Ramsay Map Collection, es valiosísimo. Y la Universidad de Stanford, por medios informáticos, logró llevarlo a cabo y logró armarlo. Mide 3 metros por 3 metros. Y tenemos otro momento, ¿no es cierto? De esto, acá. Estrecho de Magallanes, largo, millas 400. Largo es ancho, sí, no sé cuánto dice ahí, si no alcanzo a ver bien, 10 o 15 millas, pasado por él en el año 1519. Y acá están de vuelta las islas de Sansón.
Como siempre, el número 6 y 7 dibujadas, el número 6 y 7. Sabemos que son 200, las Islas Malvinas son aproximadamente 200. Las dos principales, la Gran Malvina y la Soledad, separadas por el estrecho de San Carlos, pero en realidad son alrededor de 200. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Este mapa es del año 1700. Está hecho por el cartógrafo de la corona inglesa, Herman Wells. Es del 1700. Fíjense, si seguimos, damos un... Bueno, seguimos de nuevo. Acá está Wells, que es el cosmógrafo de la corona. Esto es la Universidad de Oxford, porque él era profesor en Oxford, que está enseñando geografía. Acá están sus alumnos. Y entre sus alumnos tenemos a este, que es el heredero de la corona, el príncipe William, o Guillermo. Tenemos otra de este mapa, ahí está, dedicado a su majestad William, duque de Gloucester, por Wells, por supuesto. Este era el heredero de la corona. ¿Cómo las conocía a las islas? Ahora vamos a ver si pasamos al siguiente, al anterior entonces. Ahí está. ¿Cómo las conocía? Como Civil de Wars, a las islas. No las conocía con los nombres que le dieron los dos ingleses estos, que Davis dijo que llamaban Tierra de Davis, o Davis Land. Y Richard Cambridge la llamó la tierra de las vírgenes de Cambridge. El profesor de geografía y profesor de y cosmógrafo de la realeza inglesa la llama Civil de Wars. ¿Por qué la llama Civil de Wars? Porque en el año 1600 pasó por allí un holandés que se llamaba Sebald de Bert, y le dio ese nombre. Él le dijo: yo a estas islas las voy a llamar como me llamo yo, Sebald de Bert. Y bueno, aquí quedó Civil de Wars. Total, no había discusión, eran unas islas perdidas allá en el sur del Atlántico, y algunos las llamaron así. Pero el profesor del príncipe heredero no le enseña que se llaman como pretendían los ingleses. Le enseña que se llaman como un holandés que pasó por allí. Entonces, es un poco difícil de entender, ¿cierto? ¿Qué seguimos por ahí? Este es el mapa que manda a ser el primer gobernador de las islas, Felipe del Puente. Es el mapa que manda a hacer allí cuando los primeros que llegaron a las islas, les dije que eran los franceses. Los franceses, que fueron con Bougainville, se asentaron por aquí, donde está el punto rojo, e hicieron allí un puerto que se llamaba Puerto Luis, el nombre de su rey. Cuando España reclama, porque entiende que territorio español, porque habían sido exploradas ya por los españoles y habían sido cartografiadas por los españoles en ese primer mapa que yo les mostré, que aparecen los arbolitos que ellos dicen de que no son las Malvinas porque hay árboles. Ese es el primer mapa español, que se adelanta en 250 años al primer mapa inglés. 250 años. Bueno, se asientan aquí los franceses. Los españoles reclaman, entonces se las devuelven a España y siguen asentados allí y le cambian el nombre a Puerto Soledad, porque habían llevado una virgen que se llamaba la Virgen de la Soledad. Entonces levantan una capilla y le ponen el nombre de Isla de la Soledad. A pesar de que esta se llama la Gran Malvina, la mayor de las dos es esta, es la más grande. En el interín, los ingleses se instalan allí, en ese lugar. Ahí hay unos puntitos, apenas si se alcanzan a ver, unos puntitos rojos. Bueno, eso se llama Puerto Egmont, y esa es la isla Trinidad o Saunders. Se instalan, después que los franceses se instalaron acá, ellos vienen y se instalan allí.
Y cuando España reclama, la devuelven, los franceses le devuelven a España las islas y se asientan los españoles. Entonces empiezan un poco los tironeos. Se amenazaban unos a otros, pero en forma, digamos, particular, no había reclamos oficiales. Pero en un momento dado el rey de España dice, bueno, esto se terminó, le manda 5 navíos desde Montevideo, nave de guerra, a Puerto Egmont, entran a la bahía de Puerto Egmont y comandado por un marino que se llamaba Juan Ignacio Madariaga, y los ingleses juran que van a luchar hasta la muerte por ese lugar, porque era inglés. Entonces cuando los españoles ponen las naves de lado y sacan sus cañones y tiran el primer cañonazo, levantan la bandera blanca y dicen suficiente. Con esto no queremos más, nos vamos. Entonces lo dejaron que sacaran todas sus pertenencias y se volvieron a Inglaterra. Esto ocasionó, por la reacción de los ingleses, un incidente que casi llega a la guerra, después. Entonces se llega al convenio, digamos, entre España e Inglaterra, de devolver la isla esa, que era la única que habían pisado alguna vez, devolverles Port Egmont y que inmediatamente, al poco tiempo, se retiraban, se iban. Tal fue así que 2 años después de que le devuelven Port Egmont, se fueron los ingleses y no volvieron nunca más. Las islas siguieron siempre ocupadas por gobernadores españoles. Hubo 18 gobernadores españoles a partir de este momento que los ingleses se van, que es en 1774. En 1774 los ingleses abandonan la isla Trinidad y no aparecen nunca más. Y los españoles siguen gobernando todas las islas hasta el año 1811. ¿En qué se van? ¿Y por qué se van? No porque los ingleses se las pidan, ni porque nadie se las exija, sino que Napoleón está invadiendo España. Entonces necesitan de sus tropas y necesitan no estar enviando pertrechos a por ahí islas no tan importantes. Cuando Napoleón estaba en Madrid, había llegado a Madrid, y su hermano Pepe Botella, José Napoleón, el rey de España. Entonces dijeron, bueno, vamos, levantaron campamento y dejaron las islas, quedaron totalmente abandonadas, nadie las reclamó, nadie pidió nada. Y la Argentina, bueno, se independizó en 1816 y en 1820 las toma nuevamente, es decir, posesiona nuevamente lo que había sido ya parte del virreinato. En 1820 las islas vuelven a tener la bandera argentina flameando allí. En 1825 Inglaterra firma un tratado de paz y amistad con Argentina y no reclama para nada la presencia argentina en las islas, que tenían gobernador. Primero fue Pablo Areguatí, el primer gobernador argentino, el segundo fue Bernet. Y nació allí una hija de Bernet, que se llamaba Matilde, como mi nuera. Se llamaba Matilde. Y le decían Malvina. Malvina Bernet, que murió en San Isidro en 1929. Y hubo varios nacimientos de argentinos que están registrados allí. Y hubo el primer casamiento no eclesiástico en Malvinas, en el virreinato del Río de la Plata, que los casa Bernet, esta pareja, la casa Bernet, porque no había cura en ese momento, no había sacerdote. Y se establece una población de 100, 120 personas, hasta que llega en un momento dado, primero la invasión norteamericana. No sé si ustedes sabían que la primera invasión de Malvinas fue norteamericana. El primer barco que llega y toma Puerto Soledad es la fragata Lexington, que la capitaneaba Silas Duncan, el comandante norteamericano, que destruye todo lo que encuentra y clava todos los cañones, los pocos que tenía, es decir, los inutiliza, y lleva toda la población a Montevideo, de allí la desembarca. Silas Duncan, el 31 de diciembre de 1831.
¿Qué sucede? Las islas quedan indefensas. Las defensas fueron destruidas. La fragata Lexington era una fragata poderosa norteamericana. Entonces, los ingleses aprovechan. Dicen, están las islas prácticamente indefensas, había poca población, porque se trató de restablecer la población, se llegó a 80, 90 personas, que se establecieron nuevamente en Puerto Soledad, pero en un año no había mucho tiempo de hacer cosas, y más que la Argentina estaba en una guerra intestina, y la anarquía famosa del año 20 y demás, que no tenían fuerzas navales ni nada. Entonces, se sabía que Inglaterra tenía intención de invadirlas, porque el embajador argentino en Inglaterra, Moreno, hermano de Mariano Moreno, había avisado de que la intención del gobierno inglés era retomar las Malvinas. Y se mandó una fragata a Sarandí, al mando del capitán Pinedo, a defenderlas y tratar de... La orden era resistirse a cualquier precio. Cuando el 3 de enero de 1833 llega la fragata Clio, inglesa, comandada por Onslow, y le dice que se rinda, pero además está la fragata Tine afuera del puerto, Pinedo dice, sí, me rindo. ¿Qué voy a hacer? Porque además la mitad de la tripulación era inglesa, prácticamente. Entonces se negaban a pelear contra fuerzas inglesas porque sabían que si perdían, lo colgaban. Y seguramente iban a perder. Entonces esa gente dijo, nosotros no peleamos. Y bueno, Pinedo se rindió, se volvió a Buenos Aires y los ingleses se asentaron en Malvinas. Después de eso vino el famoso Gaucho Rivero, que mató a varios colonos ingleses que estaban viviendo allí y eran un poco los administradores. Pero al año siguiente ya los ingleses mandaron nuevamente, en 1834, mandaron más fuerzas y tomaron la isla y a Rivero lo mandaron a Inglaterra, después lo devolvieron y no lo acusaron de nada, porque incluso eso, no lo acusan de nada porque dicen que no actuó en el territorio inglés, es decir, que ese territorio no estaba en su jurisdicción. Y no lo acusan de haber matado a 2 o 3, mataron a 2 o 3 ingleses y digamos gente que estaba con la ocupación inglesa. Y bueno, lo demás es historia reciente, digamos, pero como les decía, los argumentos se destruyen solos. Ustedes vieron los mapas, hay más de 100 mapas. Lo que pasa es que antes era casi imposible reunir información y reunir evidencias, pero hoy en día que Internet te permite entrar prácticamente en todas las bibliotecas del mundo, te permite entrar en todos los centros mundiales, en todos los centros de información, podés llegar, digamos, a juntar, y además se ha digitalizado tanto documento, que era absolutamente invisible, imposible de llegar a él, como estos mapas que hemos visto, que hoy ya no pueden negar de que las Malvinas las tomaron por la fuerza. Tienen el tío Sam que los apoya, son más fuertes que nosotros, y tienen el tío Sam que define la situación. Entonces, bueno, no tienen la razón, tienen la fuerza. Y bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o alguna cosita, quedo a su disposición. No, el primero fue Pablo Oreguatí, en 1821, 22. Vernet fue después, junto con Pacheco, autorizado a explotar las islas. Y llevaron ganado y demás, le fue mal, no tuvieron éxito. Pero después fue nombrado gobernador en 1829. Y justamente es el nombramiento de Vernet en 1829
lo que desencadena la primera protesta inglesa, diciendo que estamos ocupando un territorio inglés. Entonces, Inglaterra presenta un reclamo diciendo que ese territorio era inglés. Y el gobierno argentino le dice que no. Y le dice nada. Pero, bueno, después la tomó por la fuerza. Pero el primero fue Pablo Arriguatí, que era un indio misionero, en realidad, que, bueno, desempeñó su función de comandante general de las islas. Después ya vino Bernet, después, bueno, lo nombraron a Pinedo, primero a Mestivier, que lo mataron, Mestivier fue asesinado, inmediatamente fue Pinedo, y Pinedo fue el que renunció ante los ingleses. Cuatro gobernadores. Sí, por lo menos, que yo sepa, sí, por lo menos. Y aparte de eso hubo casamientos, hubo nacimientos, es decir, hubo actividad de tipo, digamos, de tipo oficial. Hubo detenciones de barcos por parte de Bernet, que eso de alguna manera también desencadenó el problema primero con los norteamericanos, porque detuvo dos barcos norteamericanos, la Harriet y otra que no me acuerdo cómo se llamaba, porque estaban haciendo una matanza de focas y de ballenas y demás indiscriminada. La llevó a Buenos Aires. Y ahí, bueno, le aplicaron las sanciones que correspondían. Y entonces el gobierno de Estados Unidos, el presidente Jackson en ese momento, mandó a Lexington a arrasar lo que encontrara. Se arrasó lo que encontró. Y bueno, después, ya al año prácticamente del golpe norteamericano vino el golpe inglés, que estuvo estimulado por los norteamericanos. Los norteamericanos les dijeron a los ingleses que estaban de acuerdo con que tomaran Malvinas siempre y cuando ellos tuvieran libertad total de acción para pescar donde quisieran alrededor de Malvinas, pero que estaban a su disposición. Y claro, aprovecharon, sí, no tenía prácticamente defensa. Así que bueno, eso es lo que nos cuenta la historia. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte, sí, indudablemente. Inglaterra gana la guerra porque tiene el apoyo de Estados Unidos, porque tiene los misiles famosos, los Sidewinder, que eran imposibles de controlar. Argentina no tenía eso. Y eso prácticamente barrió a la Fuerza Aérea Argentina. Después tenían la información satelital y tenían la información que les daba Chile. Era imposible, desde todo punto de vista era imposible. Y ojalá que esto se lleve a conversaciones. El objetivo mío con este libro ha sido el de corroer las bases de los argumentos ingleses y demostrar de que mienten en toda la línea. Es decir, de ninguna manera pretendo o creo que podamos llegar por la fuerza a definir nada, porque no, es imposible. Pero sí, en el caso de que haya organismos internacionales que tengan que tomar parte en decisiones, que por lo menos la Argentina tiene razón, como puede ser, por ejemplo, países que son próximos a nosotros, España o Francia, sin embargo votaron a favor de Inglaterra, están a favor de alguna manera la apoyaron, sobre todo Francia la apoyó. Entonces que digan, bueno, no, por lo menos no le damos apoyo. No sé si hay alguna... Mucho interés económico también. Sí, por supuesto. En relación a la parte diplomática, ¿no?, que sería la vía, creo, indicada para Sí. todos estos reclamos. ¿Hasta dónde se llega con este antecedente histórico, que te agradecemos, por supuesto, todos,
Ignacio, pero yo digo, solo 2 fechas, o sea, parece una cosa de chicos esto, ¿no? Sí, sí. O sea, decir que estos 2 tipos llegaron Sí, ahí, sí. la vieron y, Sí, sí, y sí. después Sí. se contradice con toda la Esa conversación. es la base principal de ellos. Por eso es irrefutable. No creo que esto sea un tema de discusión entre países serios, entre diplomáticos serios. Nadie puede decir que esto Claro, es pero, una pavada decir eso cuando hay antecedentes bibliográficos. claro, pero esos antecedentes son nuevos. Estos antecedentes han salido a la luz hace muy poco ¿Y tiempo. hasta dónde llega el reclamo argentino basándose en estos Nuevos. hechos, o sea, nuevos, recién descubiertos, pero existentes? O sea, la cosa es así. Claro, existentes No sí. es que llevas una cosa nueva que descubriste, o sea, esto es así, ¿no? Está Sí. la cartografía. Pero no ¿Hasta está. dónde se llegó con eso? Esa es la pregunta. No sé hasta dónde se ha llegado, pero lo que sí sé es que la mayor parte de los argumentos que se ponen aquí son demasiado nuevos y no estaban, durante la guerra de Malvinas todavía no se conocían. Es decir, no teníamos ese recurso de decir al mundo, no a los ingleses, porque a los ingleses no les hacíamos entender nada, pero al mundo, decirle, señores, nos están robando y acá está la prueba. Estas son las evidencias. Pasaron 40 años, ¿no? Y las negociaciones No, después de la guerra quedaron han seguido. interrumpidas. No, quedaron interrumpidas. Las negociaciones Claro, pero los reclamos argentinos. los reclamos sí, pero no responden, no lo contestan. Pero, Sí. Leo, ¿qué podés pedir con Cafiero? Confunde la bandera de Boleta con Dinamarca. Sí, pero no, hace Sí, pero- unos meses estuvimos en una charla en el Colegio de Magistrados donde se explicó no solo de este o antes, de todos los gobiernos, no estamos hablando Estamos hablando de ahora. gobierno, de qué ha sido, cómo ha sido el reclamo argentino en estos 40 años. Y prácticamente yo salí con lágrimas en los ojos porque de rabia, ¿no? De rabia, porque ninguno de los gobiernos, absolutamente ninguno, ha reclamado. Y según lo que dijo este señor, que no recuerdo el nombre, pero no sé si está Juan Pablo por acá. Rossi, exactamente, Rossi nos dijo, es mejor que no presenten nada oficial, pero la van a embargar. Como diciendo, la diplomacia argentina se está comportando quizás no como se debería para tener algún día alguna devolución. Estoy seguro. Pero yo digo, estos antecedentes que agradecemos, como te lo dije ya, existen, son irrefutables, son documentos de los cartógrafos, de todos los que se ocupaban de eso, o sea, Portugal, Italia, Inglaterra, o sea, hemos tenido de todo, es irrefutable. Entonces, ¿hasta dónde se ha avanzado con esto como nuevo antecedente? No solamente el reclamo que siempre hacen Naciones Unidas, sino diciendo esto es así. Si estos son los 2 argumentos que tienen los ingleses... Claro, yo no sé realmente cuál ha sido el reclamo de los gobiernos argentinos que hemos tenido. No los conozco. Yo lo único que he hecho ha sido enviar, por ejemplo, este libro se lo he enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que fue el primero que doné, se lo he enviado al Congreso, a la Biblioteca del Congreso de la Nación, se lo he enviado a la Biblioteca del Ejército, Benjamín Benito de Ica, el Comando Jefe de Ejército, a la de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Es decir, yo he tratado de darles los elementos nuevos por los cuales pueden reclamar. Ahora, si no lo hacen, ¿qué puedo hacer? No, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde conocer todo esto? Lo conocen no solo nosotros que lo escuchamos, el libro está a disposición de los gobiernos de este y del futuro, del que está. Hay que ver cómo se... No solamente cómo se está ahí, implementa, ¿no? sino que está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Nacional de Francia, en la Biblioteca de la Universidad de Yale, en la de Harvard, en todas esas bibliotecas hay un libro de estos. Nosotros, última pregunta, ¿no? Pero ¿dónde está escrito que los argumentos de Inglaterra son nada más que estos dos nombres? Son nuestros, pues yo lo descubrí. Es que es lo que ellos O sea, argumentan. eso está documentado. Sí, ellos argumentan el descubrimiento. Y, por ejemplo, en el segundo caso, en el caso de Hawkins, recién declara, 20 años después que pasó, es decir, él dice que pasó en 1594.
reclama haber pasado 20 años después, no cuando llegó a Inglaterra. Es decir, que es un disparate absoluto, absoluto y total. ¿Cómo va a decir, hace 20 años yo la descubrí? Y ellos nos toman el pelo para entender. Cuando dicen, no, el argumento es este. Nosotros fuimos los primeros en descubrirla. Ese es el principal argumento que exhiben. El segundo es, nosotros fuimos los primeros en habitarla. Es mentira, está probado que no es así. Fue Bougainville, un francés. Y que la devuelven inmediatamente, al año se la devuelven a España, cuando hay el reclamo. Y el tercero es, nos fuimos porque queríamos hacer economía. Y el capitán Cook, en el tercer viaje que hace, que termina en 1775, es decir, ellos se van en 1774 de la isla Trinidad. En 1775 termina Cook su viaje y dice, con respecto a las Islas Malvinas, es decir, Falkland, como le llaman ellos, nos fuimos para no causar resentimiento a España. Eso dice en el libro de Cook. Es decir, de economía, nada. Cook era marino de la marina inglesa, no era cualquiera. Entonces, ninguno de los argumentos se sostiene. Ahora, si nosotros los podemos usar o no, ya escapa a las posibilidades de cada uno de nosotros. Yo busqué todo lo que pude, argumentos que no existían, porque no los teníamos, porque hace 40 años, cuando la guerra de Malvinas, Internet estaba en pañales. Prácticamente nada. La digitalización de documentos era mínima. Ahora hay millones de documentos. Y la posibilidad de acceso era muy limitada. Los investigadores tenían que ir personalmente a las bibliotecas a buscar la documentación. Era casi imposible. Entonces, Internet nos ha facilitado mucho. Y nos ha dado mucha documentación que era desconocida, como estos mapas, y que hoy día están al alcance de cualquiera. Ignacio, ¿me permitís? Sí. Tengo entendido que a partir del 2 de abril del 82, las conversaciones con Inglaterra se terminaron. Lo único que hace Argentina es en la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene un discurso de tantos minutos y hace el formal reclamo todos los años. La última que ustedes la habrán visto que pasó este año, cuando habló el presidente Fernández, creo que había 8 o 9 personas, el resto se había ido. Estaba solo. Y la única reclamo que hace formal se hace ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde Argentina pide que se abran las negociaciones. Inglaterra dice que no tiene nada que negociar y se da por concluido la asamblea, la reunión del año correspondiente. El año que sigue pasa lo mismo, Argentina pide que se reabran las conversaciones, Inglaterra dice que no tiene nada que conversar y pasa al año siguiente. Es una cuestión de poder. Ante la falta total de poder de Argentina, Inglaterra nos ignora el No, sí, incluso estando todavía Boris Johnson en el gobierno, yo no recuerdo ahora si fue el presidente actual nuestro, que le dijo que a ver cómo se podía solucionar esto, cómo se podía darle una forma de solución. Le digo, no, eso ya se solucionó en 1982. Ya está solucionado. Esto puede tener vías de salida en un plazo de años si Argentina progresa por parte del Comité de Descolonización, que es ignorado por Inglaterra actualmente en una actitud soberbia, pero a medida que pasa el tiempo es absurdo que en el mundo queden colonias. Seguro. Y Malvinas es una colonia de las que todavía está vigente y que, bueno, se hace que los mismos países que tuvieron colonia ya no puede seguir la colonia. Seguramente. Es una cuestión de tiempo. Yo creo que sí. Básicamente yo creo que la única oportunidad que tiene Argentina de recuperar las islas es si en algún momento se pone de pie
económicamente se hace fuerte y se hace importante para Inglaterra, en el sentido de que le importemos más económicamente que lo que le importan las Malvinas. Ya sea comprándoles o vendiéndoles lo que sea, pero que seamos un punto estratégico para ellos. Es un caso similar a Hong Kong. Claro. Bueno, Hong Si Kong fue Hong Kong devuelto. tuvo la relevancia que tuvo, Claro. obligó a negociar y bueno, en Claro. 50 años le Claro, devolvemos bueno, la soberanía. es decir, nosotros tenemos, para obligarlos a negociar tenemos que ser importantes. ¿Sí? No hay otra. Y Hong Kong fue devuelto después de 150 años. Así que las Malvinas bien podrían ser devueltas porque tenemos mucho menos años de ocupación. Pero para eso precisamos ser un país poderoso o por lo menos económicamente interesante, para que a ellos les importe por ahí explotar petróleo o exportar, qué sé yo, no sé, comprar carne o comprar lo que sea, pero que la Argentina de alguna manera le resulte, si se quiere, imprescindible, para que realmente digan, las Malvinas no valen estar peleados con Argentina. Esa es mi idea. Incluso ahora le está costando mucho el mantenimiento. Que le está costando mucho a Exacto. Inglaterra el Exacto. mantenimiento de la isla. Exacto. No, pero las islas son autosustentables. Las islas se mantienen solas. Sí, yo no sé si tendrán... Con lo que están en la pesca y ahora los 5 buques que mandó Alemania para perforar petróleo, se mantienen solos. Y bueno, entonces con más razón es más difícil. Con los derechos de pesca nomás se tienen. Sí. Es decir, los derechos de pesca de nuestro mar y con eso recaudan suficiente como para mantener el fuego. O sea, creo, coincido en lo que decís, que nosotros tenemos que arreglar primero el problema interno que tenemos, siendo fuerte en el continente, en el territorio nacional, ordenándonos, no discutiendo estupideces, haciendo una Argentina grande, ahí se puede salir y enfrentar todos estos problemas de la diplomacia. Sí, Pero tenemos que tener un país serio, con peso. con peso, con disciplina, con ejemplos y gobernarnos mejor. Solo a partir de eso se puede ir a exigir al mundo diplomático que tiene en cuenta todas esas cosas. ¿Quién son estos? Ya vienen otra vez. Debe ser una molestia de reclamo argentino, una molestia de escuchar eso. Y bueno, así estamos. Si nos seguimos peleando, Sin ninguna duda. bueno. Bueno, no sé si hay algo más. Y si no, bueno, colorín colorado.